Hola chicos, hoy os traigo un vídeo muy especial. Os voy a hablar de libros que me recuerdan a Downton Abbey, que es una de mis series de televisión favoritas y bueno, acaba de terminar la segunda temporada. Hasta septiembre no va a haber capítulos nuevos y bueno, pues he pensado que era una buena idea haceros un par de sugerencias de lectura pues para todos aquellos que os gusten, para que podamos llevar la espera pues un poquito mejor. Lo primero que voy a hacer es voy a contar un poco el argumento de la serie para todos aquellos que no la siguen. Bueno, pues Downton Abbey transcurre a principios del siglo XX, desde 1910 a 1920, que es donde nos hemos quedado ahora, y lo que trata un poco es de reflejar la vida que se llevaba en una casa señorial inglesa en esa época. La serie empieza justo antes de la Primera Guerra Mundial y bueno, pues en este periodo podemos ver pues cómo todo estaba muy jerarquizado, cómo bueno, pues la gente que tenía dinero disponía de muchísimo servicio, las clases sociales estaban muy marcadas y bueno, pues luego llegó la Primera Guerra Mundial, que obviamente lo cambió todo, y es ahora justo después de la Primera Guerra Mundial cuando se empiezan a apreciar los primeros cambios. Durante la guerra las mujeres han tenido que trabajar porque los hombres estaban en el frente, muchas de ellas pues no están dispuestas a volver a encerrarse en sus hogares y bueno, pues quieren seguir realizando sus trabajos. Aparte, bueno, pues han quedado muchísimos lisiados, familias rotas y bueno, pues los tiempos están cambiando y las clases sociales se van... Bueno, pues esas fronteras que había se van disipando un poquito. Y bueno, pues nos hemos quedado en ese punto. Yo en este vídeo, en la primera parte del vídeo os voy a hablar de libros que transcurren en Inglaterra y en la segunda parte del vídeo os hablaré de libros que transcurren en Europa pero durante el mismo periodo. Pues el primer libro del que os voy a hablar es La caída de los gigantes de Ken Follett. Y bueno, pues poco hay que pueda decir de Ken Follett, ¿no? Yo creo que es uno de los autores contemporáneos más importantes. Y bueno, sé que hay mucha gente que piensa que es comercial, a mí personalmente no me lo parece. Creo que cuando tus lectores se tienen que leer 600 páginas de un libro, pues ahí no hay comercialización que valga, simplemente que eres un buen narrador. Y bueno, pues este libro sigue un poquito el formato que tenían tanto Los Pilares de la Tierra como Un Mundo Sin Fin, simplemente bueno, que obviamente tiene lugar en una época totalmente distinta. El libro transcurre justo en el mismo periodo en el de Downton Abbey, que es antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial. De hecho hay personajes que son muy similares, ¿no? Aquí hay una Lady Mary que se parece muchísimo a Mary Crowley de Downton. Y bueno, lo que tiene especial este libro respecto a lo mejor a los otros dos que he nombrado antes es que bueno, principalmente transcurre en Inglaterra porque casi todos los personajes son ingleses, pero también transcurre en otros países, pues porque la guerra mundial obviamente no afectó solo a Gran Bretaña. Entonces, pues durante el libro vamos a pasar por Rusia, Francia, Alemania y Estados Unidos también. Y bueno, vamos a conocer diferentes personajes de cada país, además de diferentes clases sociales, y yo creo que da una visión muy completa de lo que estaba ocurriendo en el mundo en ese momento, bueno, en el mundo occidental obviamente. Y a mí la verdad es que me ha encantado, me gusta muchísimo cómo narra Ken Follett las cosas, pues porque a través de la historia de diferentes personajes y bueno, pues de la relación que hay entre ellos, de conversaciones, descripciones, pues te vas enterando de la historia. Además en este libro también hay personajes que fueron importantes a nivel histórico. Por ejemplo, aparece el presidente de los Estados Unidos, luego también diplomáticos, y se intenta recrear un poco las conversaciones que pudieron tener en ese momento. Y bueno, yo es un libro que me encantó, me gustó muchísimo y desde luego lo recomiendo 100%, creo que hay que leérselo. El siguiente libro del que os voy a hablar se llama El regreso y es de Rosamund Pilcher. Este yo me lo leí este verano. Y bueno, sería un poco la continuación de Downton, en el sentido en el que, bueno, tiene lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, sigue un poco el mismo esquema que Downton. Conoces a los personajes antes de la Segunda Guerra Mundial, ves cómo vive la Segunda Guerra Mundial y luego, bueno, pues el final, obviamente, que es cuando ya ha terminado la guerra. Entonces sería un poco la continuación.
a mí lo que me ha gustado muchísimo de este libro es que en él aparecen personajes que han vivido la Primera Guerra Mundial y que ahora se tienen que enfrentar a la Segunda Guerra Mundial. Y ves un poco cómo les afecta esto, ¿no? Pues porque no nos damos cuenta, pero ahí ha habido una generación que se ha tenido que enfrentar pues eso, a 2 guerras, a muchísimos cambios. Y yo pienso, por ejemplo, en la generación de nuestros abuelos que no tiene... El mundo en el que nacieron no tiene absolutamente nada que ver con el mundo en el que viven ahora, y no solo a nivel tecnológico, sino que pues eso, las clases sociales han cambiado, las costumbres, la forma de entender la vida. Y bueno, pues esto se refleja muy bien en este libro. Ellos, esta generación intermedia que bueno, sería pues Matthew y Mary, serían ahora padres, tendrían hijos y esos hijos irían a la guerra. Y bueno, pues ver realmente que es una generación muy fuerte que ha tenido que vivir muchísimas cosas. Y a mí este libro me encantó, me lo leí, como digo, en verano. Sí, es un poco de lectura veraniega, la verdad. Es de Rosamund Pilcher, que ya os hablaba de ella, es una autora inglesa que a mí me gusta muchísimo. Está muy bien narrado todo, y una vez más, pues a través de los personajes, de sus vivencias, de las descripciones que realizas, pues te vas enterando un poco de qué es lo que pasaba en esa época. Principalmente transcurre en Inglaterra, aunque también en algunas de las colonias británicas, también alguno de los personajes viaja a estas colonias británicas. Y bueno, a mí me ha encantado y también os lo recomiendo. Y ya por último, dentro de esta sección de libros que ocurren en Gran Bretaña, os voy a hablar de este que se llama Ángeles Fugaces, que es de Tracy Chevalier. Y bueno, este libro transcurre a principios de siglo, pero muy a principios. Empieza en el 1901. Y bueno, lo que trata un poco es de reflejar la sociedad de esa época, que es justo pues tras la muerte de la reina Victoria, las costumbres empiezan a cambiar, empieza la época eduardiana, se llama, y bueno, y a través de 2 familias intenta ofrecer las 2 visiones que había en ese momento de cómo entender la sociedad, ¿no? Había gente que quería conservar esas costumbres que existían durante el reinado de la reina Victoria, y hay gente que no, que quiere ya un mundo más moderno, que quiere cambios. De hecho, hay aquí una mujer, una de las mujeres que es una feminista y que lo que quiere es el sufragio de la mujer, ¿no? Que puedan votar y que no se dependa tanto de los maridos. Y es un poco el inicio de estos movimientos que luego ya pues después ya llevan 2 guerras y bueno, eso ya obligó a la gente a cambiar del todo. Pero bueno, es como empiezan a cambiar un poco la mentalidad de la gente. En esta segunda parte os voy a hablar de libros que transcurren en Europa durante el mismo periodo de tiempo, es decir, a principios del siglo XX. Y bueno, la mayoría de estos libros son biografías narradas en primera persona y por lo tanto bueno, no son libros tan dinámicos como las novelas que os he enseñado antes. No tienen tantos personajes ni tantos escenarios diferentes, sino que es una única persona la que nos va a narrar los diferentes hechos. Y el primer libro del que os voy a hablar es este, que se llama La verdadera historia de Matilde K. y cuenta la vida de Matilda Keshinsha, que era una bailarina de ballet. De hecho, era la prima bailarina del ballet imperial ruso. Y además también era la amante del zar Nicolás. Y entonces, bueno, pues a través de ella vamos a conocer la vida en la corte imperial, cuáles eran las costumbres, cómo conoce al zar, su historia con él. Y también vamos a conocer detalles de la vida privada del zar que ella sabía. El zar Nicolás II se casó con la princesa Alix de Hesse, que era nieta de la reina Victoria, y bueno, pues tardó muchísimo tiempo en darle un heredero porque siempre tenía niñas. Y cuando nació el zarevich, el hijo del zar, que así se llama, pues resultó que era hemofílico. La hemofilia es una enfermedad que se transmite de madres a hijos, y muchísimas de las nietas de la reina Victoria eran portadoras de esta enfermedad, y pues sus hijos la tenían. Y lo que consiste esta enfermedad es que tu sangre no coagula, por lo tanto si te pegas un golpe o te haces un corte o lo que sea, pues te desangras muy rápido y te mueres. Y bueno, pues la mayoría de los hemofílicos no suelen llegar a edad adulta, o no solían en la época. Ahora la verdad es que no sé cómo será. Y bueno, pues
Esta enfermedad se extendió por las diferentes cortes europeas, pues porque la reina Victoria casó a sus nietas con, bueno, pues con diferentes herederos de las casas reales europeas. Y la verdad es que fue una tragedia en su momento, pues porque para un monarca lo más importante es tener descendencia y tener descendencia sana que pueda continuar con la dinastía. Y pues hubo muchas familias rotas, muchos matrimonios que lo pasaron muy mal y fue una tragedia en su momento. Y este libro pues lo recoge muy bien. Además de eso, pues también, mientras que el zar tenía toda esta tragedia familiar, aparte de eso, pues llegó la Revolución Rusa, obviamente se desmoronó todo ese imperio, toda esa forma de vida que se tenía en la época imperial, y bueno, pues toda la nobleza se vio obligada a exiliarse a Europa y bueno, pues el zar y toda su familia pues fueron asesinados. Y bueno, otro libro que también toca el tema este de la hemofilia es Ena, que es la biografía de la reina Victoria Eugenia, que es la esposa de Alfonso XIII, también era nieta de la reina Victoria y portadora de la enfermedad. Y bueno, pues cuenta todo su matrimonio con Alfonso XIII. Al principio también cuenta un poco su infancia en la corte de la reina Victoria. Y bueno, pues la pobrecilla fue una mujer muy infeliz, pues porque no se adaptó muy bien al país, a España, y aparte de eso, pues obviamente no podía darle un heredero sano al rey. Al final, bueno, tuvo un hijo que es Don Juan, el padre del rey, que no tenía la enfermedad. Pero bueno, fue un matrimonio bastante desgraciado. Alfonso XIII tuvo muchísimas amantes y además, bueno, pues luego se vieron obligados a exiliarse, con lo cual, pues, la verdad es que la pobrecita tuvo una vida un poco trágica. Y de todos modos, si queréis saber un poco más sobre Alfonso XIII de una manera menos tristona que esta, tenéis este libro que se llama El amor del rey, que cuenta, bueno, pues la vida de Alfonso XIII, pero desde el punto de vista del amante, con lo cual pues es un libro mucho más entretenido, es una novela. Yo me la leí creo que en 2 días, esto se lee una patada, pues porque además engancha bastante, se lee muy, muy rapidito. Y bueno, pues la que cuenta la historia es Soledad Quiñones, que era una de las amantes de Alfonso XIII, y nada, es un libro muy ameno. Si queréis una lectura un poquito más ligera, este es el libro. Y ya por último os voy a hablar de... Esto es una autobiografía, bueno, que no la escribió, sobre Otto de Habsburgo, no la escribió él, sino que, bueno, simplemente contrató a una persona para que lo escribiera. Entonces, Otto de Habsburgo es el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. Obviamente, pues, ahora no es heredero absolutamente de nada, pero... bueno, pues cuenta un poco la historia de Europa a lo largo del siglo XX. Desde la caída del imperio, empieza justo con la muerte del emperador Francisco José de Austria, pues narra la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y también la creación de la Unión Europea, en la que él tuvo muchísimo que ver. No es una lectura ligera, tampoco es especialmente pesado, pero bueno, es típico libro que te lo lees si realmente te apetece profundizar un poco en el tema o conocer un poquito más el tema. Y a mí personalmente me ha gustado muchísimo, y si alguien pues está un poco pez en la historia europea del último siglo, bueno, pues un buen libro para leérselo y enterarse un poco de todo lo que ha pasado. Y bueno, pues nada, estas han sido mis recomendaciones de lectura. Estos son libros, bueno, pues que me recuerdan a Downton Abbey, o que son de la época, o que creo que pueden ayudarnos a entender un poquito más la serie y lo que pasa en ella. Y bueno, pues si hay otros temas de lectura que os gusten o algún autor sobre el que os gustaría que hiciera algún vídeo, pues ponérmelo en los comentarios, ¿vale? Y yo pues si conozco al autor y puedo hacer un vídeo sobre él o el tema en concreto que sea, yo lo hago encantada. Y nada, pues nada chicas, gracias por verme. Nos vemos por mi canal. Adiós.